En un mundo lleno de maravillas y misterios, hay secretos enterrados que esperan ser descubiertos, susurrando historias de civilizaciones perdidas y épocas olvidadas. Imagina por un momento que, mientras un grupo de arqueólogos excava en una remota región del planeta, se encuentran con un objeto que no coincide con ninguna de las culturas documentadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué historia guarda ese objeto entre las sombras del tiempo? Esto no es simplemente una curiosidad, es una invitación a explorar lo desconocido y cuestionar nuestra comprensión de la historia. Cada día, se realizan excavaciones en diferentes rincones del globo, y los arqueólogos esperan encontrar artefactos que puedan ayudar a desvelar secretos de civilizaciones antiguas. Sin embargo, a veces, emergen de la tierra objetos que no encajan en ningún relato conocido. Desde herramientas hechas con materiales desconocidos hasta estatuas con formas que desafían nuestra realidad, estos descubrimientos nos llevan a preguntarnos, ¿existen civilizaciones que no hemos documentado? O peor aún, ¿hubo humanidad en la Tierra que operaba bajo principios y tecnologías que aún son un misterio para nosotros? Podrías pensar que estos son solo ejemplos de la locura de teorías extraterrestres o algo fuera de lo común, pero lo cierto es que estos hallazgos tienen serias implicaciones para la manera en que entendemos la historia y nuestra propia existencia. Te aseguro que lo que sigue te hará cuestionar todo lo que sabes. Imagina, por ejemplo, el descubrimiento de un misterioso objeto en las profundidades de una cueva en Siberia. Los arqueólogos, al examinarlo, se dieron cuenta de que, a pesar de parecer una herramienta antigua, su composición estaba fabricada con un metal que no existía en la Tierra durante la época en que se supone que debería haber sido creado. ¿Cómo es posible que un objeto hecho de un material desconocido terminara en manos de alguien de una cultura que ni siquiera hemos podido identificar? Lo fascinante de estos hallazgos es que nos obligan a considerar la posibilidad de que nuestra historia es mucho más rica y compleja de lo que nos han enseñado. Sientes un cosquilleo en la espalda al pensar que tal vez hay más por descubrir, más conexiones por hacer, y, tal vez, civilizaciones enteras que aún permanecen en las sombras de nuestra comprensión. Pero eso no es todo. Más allá de Siberia, en un remoto rincón de México, un equipo de arqueólogos dio con unos extraños discos de cerámica que parecían contar una historia no relacionada con ninguna de las culturas mesoamericanas conocidas. Estos discos estaban decorados con símbolos que nunca antes se habían visto, formando un lenguaje desconocido. ¿Qué significado tienen? ¿Representan una comunicación de una entidad desconocida, o quizás el legado de un pueblo cuya historia se desvaneció en el olvido? Te aseguro que cada respuesta encontrada genera aún más preguntas. Imagina ahora estar en el lugar de los arqueólogos, sintiendo la adrenalina y la emoción del descubrimiento, pero también el peso de la responsabilidad de entender lo que están sosteniendo. Estos objetos no son solo piezas de museo, son fragmentos de una posible conexión humana, un puente entre lo que conocemos y lo que aún nos evade. En otro lugar, se dio a conocer un artefacto de cuerno de mamut, aparentemente bello, pero con tallados que parecían mapear las constelaciones de una manera que ningún pueblo prehistórico documentado logró. Los investigadores se sintieron intrigados. ¿Podría ser que quienes crearon esta pieza de arte estaban mirando hacia el cielo con un entendimiento que no hemos logrado captar? Nos lleva a pensar, ¿hay un conocimiento perdido que hemos olvidado o que nunca entendimos completamente? La curiosidad se intensifica cuando consideramos, por un momento, que algunas de las leyendas y mitos pueden surgir a partir de interacciones con estas civilizaciones no registradas. ¿Qué nos estamos perdiendo en nuestra búsqueda de entender lo que ya se ha sido documentado? ¿Es posible que las historias que contamos hoy sobre dioses y seres celestiales tuvieran un trasfondo real, una conexión con algo más allá de nuestros límites? Te invito a sumergirte aún más profundo en este océano de misterio. A través de los siglos, varios objetos han salido a la luz que revuelven la imaginación colectiva. Consideremos el controvertido disco de Ica en Perú, famoso por sus intrincadas tallas que representan dinosaurios conviviendo con humanos. Muchos lo desestiman como una falsificación, pero otros no pueden evitar preguntarse, si fuesen reales, ¿qué implicaciones tendría sobre nuestra comprensión de la prehistoria? Cada fragmento desenterrado cuenta una historia, y cada historia es una ventana a un pasado que podría ser completamente diferente a lo que creemos. Y eso es profundamente inquietante, porque nos hace replantear no solo nuestra historia como especie, sino también nuestra relación con el tiempo, la tecnología y el futuro.
A medida que avanzamos en este camino hacia lo desconocido, me pregunto, ¿qué otras verdades podrían estar escondidas en los sediments de la Tierra, esperando ser desenterradas? ¿Podrían estos hallazgos, que no pertenecen a ninguna civilización conocida, ofrecer pistas sobre un destino humano más amplio? ¿O tal vez, son solo ecos de un tiempo en el que nuestra existencia era muy diferente? Interesantemente, también se han registrado objetos electrónicos muy parecidos a tecnología moderna que han sido encontrados en excavaciones donde no hay registro de la existencia de tales dispositivos. En el corazón de Rumanía, por ejemplo, un científico topografó un misterioso artefacto que parecía estar hecho de un estilo de metal que, de acuerdo con las pruebas, no debería existir según nuestras comprensiones de la antigüedad. En este objeto había intrincados diseños que parecían circuitos eléctricos, desafiando la noción de cómo y cuándo se desarrolló el conocimiento técnico. ¿Qué tal si, en realidad, hubo una civilización avanzada que fue mucho más antigua de lo que asumimos? ¿Y si todos estos artefactos nos están dirigiendo a una verdad que tememos examinar? El enigma de los objetos se agrava no solo cuando consideramos su existencia, sino también su finalidad. Un ejemplo emblemático es el metal de Tunguska, encontrado en el lugar del famoso evento de 1908 en Siberia. Estas piezas de metal parecen haber sido fundidas a altas temperaturas, pero no hay consenso sobre su origen. Hay algunos que especulan sobre la posibilidad de que se trate de un meteorito o incluso de un objeto hecho por una civilización extraterrestre. Pero, por supuesto, la pregunta importante es, ¿qué características de nuestra historia están limitadas por nuestras propias narrativas y visiones del mundo? Es cautivador pensar que estos objetos desconocidos son solo la superficie de algo mucho más profundo. En muchos sentidos, nos enfrentamos a una paradoja, nuestra curiosidad es inagotable, pero la respuesta a menudo nos lleva a preguntas aún más desconcertantes. ¿Estamos preparados para abrir la puerta a lo que se nos presenta? Nuestra próxima parada en este viaje nos lleva a una serie de artefactos descubiertos en Egipto que provocaron un gran debate. Aquellos artefactos, a pesar de subir a la superficie con el tiempo, no apuntan a ningún elemento de la civilización egipcia antigua. Grabados en piedras que parecen haber sido talladas con una tecnología desconocida, los símbolos encontrados han sido tema de discusión durante años. Algunos creen que podrían no ser de este mundo y que su presencia en la Tierra es el resultado de un contacto anterior con seres extraterrestres. Pero, ¿es esa la única interpretación posible? ¿Podría ser que estos signos sean un legado de antiguos seres que habitaban el planeta y que lograron un nivel tecnológico que aún no podemos comprender? Es fascinante reflexionar sobre ello, pero ¿estás listo para saber más? A medida que seguimos navegando por este panorama sorprendente de descubrimientos, es hora de que cuestionemos lo que se encuentra en las periferias del conocimiento. ¿Qué tesoros aún están por encontrar que podrían cambiar la narrativa de la historia humana tal como la conocemos? La verdad es que cada vez que un objeto fuera de lugar es desenterrado, una chispa de expectativa se enciende. Las emociones de los arqueólogos se mezclan con la poesía de lo desconocido. Sin embargo, la pregunta siempre persiste, ¿podría esto ser solo un indicio de algo mayor en lo que hay que profundizar? Con cada objeto extraño que emerge del polvo, el tiempo parece decirnos que hay mucho más que entender tanto sobre nuestro pasado como sobre nuestra posible evolución hacia el futuro. Mientras tanto, el deseo de hallar respuestas se convierte en un eco en el vasto silencio de la historia. ¿Qué tipo de narrativas han sido construidas a través de los siglos que no hemos dado la debida atención? Cada fragmento de cerámica, cada pieza de metal y cada símbolo grabado en piedra se convierten no solo en meras curiosidades, sino en puertas hacia preguntas profundas que han estado sin respuesta. Prepárate para la segunda parte, donde continuaremos desenterrando estos secretos, sumergiéndonos aún más en el enigma de lo desconocido y explorando cómo y por qué ciertos descubrimientos nos imponen una forma distinta de ver nuestra historia. ¿Se tratará de una sola civilización o son fragmentos de muchas otras que nos llegaron a través del tiempo? La búsqueda está lejos de terminar. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, gira en torno a narrativas puestas en piedra, edificaciones monumentales y escritos antiguos. Pero cuando emergen hallazgos enigmáticos, se convierte en un ejercicio necesario el cuestionar cuáles son las verdades que hemos asumido sin ningún matiz. La esencia misma de nuestra búsqueda de respuestas se ve desafiada, y es aquí donde comienza a surgir el abismo de lo desconocido.
A medida que nos adentramos más en el tiempo y el espacio, surgen evidencias que arrojan luz sobre civilizaciones que parecían haber sido solo ecos en la bruma de la historia. Un hallazgo notable fue la ciudad perdida de Göbekli Tepe en Turquía, cuyas estructuras monumentales datan de más de 10,000 años. Antes de su descubrimiento, se creía que las sociedades cazadoras-recolectoras no poseían la capacidad o la necesidad de construir estructuras tan complejas. La pregunta queda flotando en el aire: ¿qué otras realidades han sido objeto de nuestra ceguera? Desde la antigüedad, hemos construido un relato lineal sobre el progreso humano, marcado por el surgimiento de la agricultura, el avance de la tecnología y el despliegue de grandes civilizaciones. Sin embargo, hallazgos como Göbekli Tepe invitan a contemplar que la narrativa es mucho más ramificada y multidimensional de lo que se ha dictado en los libros de texto. Nos obligan a considerar la posibilidad de que, en el remoto pasado, ya había culturas sofisticadas que operaban bajo códigos sociales y tecnológicos que todavía nos son desconocidos. Otro descubrimiento fascinante se dio en la isla de Pascua, Rapa Nui, donde los moais han capturado la atención del mundo entero. Estos enormes ídolos de piedra suscitan interrogantes sobre la cultura que los creó y la razón detrás de su construcción. Algunos teóricos sugieren que representan no solo aspectos religiosos, sino también un recordatorio de la ya perdida sabiduría de una civilización capaz de extraer y manipular recursos naturales con una maestría que se perdió a lo largo de los años. Su desaparición fue un resultado de la arrogancia humana en cuanto a la explotación de sus recursos, o quizás una civilización que se vio sobrepasada por fuerzas externas o cataclismos naturales del que no tenemos registros claros. Mientras avanzamos por el camino de la exploración, encontramos también artefactos de piedra grabada que han sido hallados en diversas partes del mundo, mostrando una extraña similitud en sus diseños. Imagínate desenterrar una herramienta que, por su forma y estructura, podría haber sido utilizada en prácticas similares por culturas dispares como los maya en Mesoamérica y los celtas en Europa. Esto no solo hace que nos cuestionemos el ámbito de la creatividad e invención humana, sino también la posibilidad de que haya existido un conocimiento o un intercambio cultural que hoy ignoramos. Un ejemplo notable son las aparentemente inconexas inscripciones encontradas en las estelas de Ica, Perú, que parecen reflejar un conocimiento astronómico que supera a cualquier comprensión contemporánea de las civilizaciones precolombinas. Los grabados de antiguas constelaciones y patrones celestiales generan interrogantes sobre cómo estas culturas se relacionaban con el universo. ¿Era este conocimiento el legado de un contacto que hemos olvidado o simplemente una expresión de su propia curiosidad e innovación? A través de estas preguntas, se despliega ante nosotros un tapiz de posibilidades. Tal vez lo que llamamos civilización antigua es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande, donde múltiples épocas y culturas interactuaron en formas que aún no comprendemos. ¿Nos estamos perdiendo la oportunidad de abrazar una narrativa que incluya y celebre estas conexiones? Los relatos se convierten en mitos, y los mitos, en historia, pero dentro de esa historia, subyace el deseo humano de entender no solo quiénes somos, sino también quiénes podríamos haber sido. Los ejemplos de objetos fuera de lugar se transforman en fragmentos de un legado que se oculta a la luz de la razón. El cómo y el por qué han llegado a ser una indagación interminable. Lyell Watson, un influyente investigador del siglo XX antes de su fallecimiento, sugirió que las civilizaciones antiguas podrían haber dejado huellas de su conocimiento en artefactos aparentemente mundanos. Por ejemplo, las balanzas, que pueden parecer simples herramientas, podrían constituir un indicio de un incipiente entendimiento sobre la física y la química. Cada artefacto, cada herramienta, cada historia, teje una narrativa de su propia época. Pero, ¿cuántas veces hemos elegido ignorarlas porque no se ajustan a la definición moderna de civilización? Pasemos ahora a un tan intrigante como polémico descubrimiento, el hallazgo de la máquina de Anticitera en Grecia. Este dispositivo, que se fecha hasta el siglo I a.C., es un complejo mecanismo analógico que se cree que se utilizaba para calcular posiciones astronómicas. Hasta hoy, la forma en que una tecnología tan avanzada pudo existir en esa época y lamentablemente se perdió con el tiempo nos deja perplejos. Si tal tecnología estaba presente, ¿podría significar que había un nivel de conocimiento y cultura que ha permanecido oculto? ¿Es un eco de culturas avanzadas que surgieron, florecieron y luego desaparecieron en la gran danza del tiempo humano?
Lo que surge del misterio de estos dispositivos es la noción de que hubo un tiempo en el que la humanidad pudo haber tenido un conocimiento mucho más profundo y diverso de lo que asumimos. Este enigma no solo nos lleva a repensar el pasado, sino que también plantea importantes cuestiones sobre nuestras competencias actuales y la dirección futura que podría tomar la humanidad. Así, en una mirada más amplia, se plantea la posibilidad de que quizás no solo hemos descubierto los restos de civilizaciones caídas, sino que también hemos dejado de lado parte de nuestra propia historia colectiva. Innumables teorías sugieren que algunas de las grandes historias del pasado podrían haber sido en realidad narraciones de los encuentros humanos con civilizaciones de otros mundos, encuentros que se perdieron en el polvo del tiempo y que languidecen en los textos de la historia. Imagina un escenario donde el artefacto encontrado en la famosa Cueva de Cuevas de los Guacharos en Colombia, que algunos alegan que contiene escritura y tecnología desconocida, es la clave para comprender una relación interdimensional o civilizaciones humanas de un pasado lejano. Si efectivamente hay ecos de estas interacciones, ¿podrían los relatos de criaturas mitológicas y dioses de otras épocas representar las memorias históricas de esos encuentros? El legado simbólico del pasado sigue resonando en nuestra cultura contemporánea. Las esferas de piedra en Costa Rica, por ejemplo, han despertado tanto interés como preocupación y especulación. Muchos se preguntan por el significado de estas esferas. La ausencia de registros escritos en la región hace que este hallazgo parezca aún más impresionante. ¿Son representaciones de líderes, dioses o algún sistema de creencias que existía en esa cultura? Con cada pregunta, creamos una nueva versión de la historia que podría no ser más que un intento de reconstruir lo que se desvaneció. Mientras reflexionamos sobre estos objetos, enfrentamos el hecho de que tal vez somos parte de una narrativa mayor que abarca mucho más allá de nuestra comprensión actual. Cada hallazgo que desafía la narrativa convencional es una invitación a reescribir la historia, a abrir la mente y el corazón a la posibilidad de que hoy seamos apenas un capítulo en un libro que aún no ha sido escrito. A medida que nos adentramos en las implicaciones de estos descubrimientos, comenzamos a cuestionar nuestro lugar en el universo, pero también a cuestionarnos a nosotros mismos. La historia, como un río que fluye, se compone de múltiples corrientes, pero a menudo elegimos enfocarnos en la única que más nos conviene. Pero, ¿y si todas estas corrientes, aunque distintas, son parte de un mismo océano? Nuestra búsqueda de respuestas no se detiene aquí. Cada descubrimiento reafirma la idea de que estamos a un paso de desenterrar verdades que claman por ser escuchadas. Una vez más, el eco de la historia nos llama. Nos recuerda que lo que tenemos ante nosotros es la mezcla heterogénea de experiencias humanas, un reflejo de la complejidad de nuestras interacciones y nuestra tenacidad para encontrar sentido. En conclusión, a medida que exploramos estos secretos y las huellas de las civilizaciones perdidas, descubrimos que la búsqueda de la verdad es, en última instancia, la búsqueda de nosotros mismos. Lo desconocido nos invita a cuestionar nuestra percepción, a abrir nuestras mentes y corazones a un futuro que podría ser tan rico y complejo como nuestro pasado. La historia de la humanidad es un tapiz de conexiones entre lo conocido y lo desconocido, y al seguir explorando, desenterrando y cuestionando, no solo aprendemos de aquellos que vinieron antes que nosotros, sino que también pavimentamos el camino hacia un futuro que, quizás, contenga aún más maravillas esperando ser reveladas. Mientras nuestras curiosidades se encienden y nuestras preguntas crecen, recordemos que cada objeto desenterrado no es solo una pieza de un rompecabezas, sino un recordatorio de que las historias nunca realmente terminan, simplemente esperan pacientemente a que estemos listos para escucharlas una vez más.